Estimados estudiantes de la carrera Ingeniería de Sistemas, curso primero B turno tarde, bienvenidos a la materia Historia y Culturas Andinas. En esta oportunidad vamos a desarrollar la continuación de la segunda unidad, titulado La formación del planeta, en diapositiva 2.2. Tengan todos ustedes bienvenidos a la clase. En la clase pasada habíamos enfatizado, habíamos señalado cómo se habría formado el Sol y los planetas. Como nos muestra la imagen en la parte central derecha, una de las teorías nos proponen el siguiente concepto. En base a la concentración de polvo cósmico, de gas cósmico, se habría estructurado en un lapso de millones de años lo que se conoce como nuestra estrella, nuestro astro rey. Y a lo largo de un montón de tiempo, es decir, millones de años, el Sol habría adquirido su composición actual. Y junto con el Sol, paralelo a su nacimiento, también se habría originado los 9 planetas de nuestro sistema solar. Aunque algunos científicos señalan que los planetas que nacieron junto con el Sol fueron otros y que estos se habrían destruido, habrían colisionado entre sí, ocasionando la corona de asteroides que actualmente separa a los planetas interiores de los exteriores. Es en ese sentido que en esta clase vamos a abordar los, los datos más importantes en relación al astro rey, el Sol. Como características primordiales debemos destacar entre ellas la distancia que separa al Sol de la Tierra, 149.600 millones de kilómetros. La distancia entre el astro rey el Sol y el planeta Tierra. Otro dato importante, aquello que conocemos como la luz del amanecer, la luz del lucero, tarda en llegar al planeta Tierra desde el Sol 8 minutos 19 segundos. Ese es el tiempo que recorre, 8 minutos con 19 segundos, una distancia de 149.600 millones de kilómetros. Por otra parte, el astro rey, el Sol, ocupa el centro del sistema solar. Y en esa posición los demás planetas dan una vuelta, conocido como el movimiento de traslación sobre el Sol. Por su parte, es un cuerpo celeste que emite luz y calor, principalmente la fuente de energía, la cual se manifiesta generando la luz, a lo que nosotros llamamos día, y calor. Y la Tierra, juntamente con los otros 8 planetas, dan una vuelta en torno al Sol en sus movimientos de traslación. En el caso del planeta Tierra, demora exactamente 365 días. Es en ese sentido que a los rayos que emite el astro rey se señala que a consecuencia de estos rayos se ha podido generar una amplia variedad de vida en el planeta Tierra, fauna y flora. Y precisamente la flora, a través del proceso de la fotosíntesis, ha generado un conjunto, una amplia variedad de flora, plantas, arbustos, arboleda y todo aquello que tiene que ver con las plantas. A través del proceso de la fotosíntesis va desarrollando su crecimiento desde la semilla
hasta secarse, hasta morir e iniciar el nuevo ciclo del nacimiento a partir de nuevas semillas. La fotosíntesis, este proceso por el cual las plantas, todas en general, se desarrollan, no es más que el proceso por el cual las plantas adquieren los minerales a través de las raíces. Cuando nosotros echamos agüita a una planta, esta se va a humedecer y de esta humedad, a partir y a través de las raíces, va a alimentarse, va a absorber los minerales que se encuentran en abundancia en la tierra. Y este proceso por el cual las raíces van a absorber, van a convertirse después en la savia, que van a nutrir la parte interna de los tallos, las flores y demás partes de una planta. Y es en ese sentido que después de ese proceso de la alimentación de los minerales que hay en la tierra, toda planta va a expulsar un desecho, aquello que no le sirve a la planta. A través de las hojas va a expulsar oxígeno, ese elemento que no le sirve a la planta, pero que para la vida, en esencia, en general, es el elemento importante, aquello que respiramos todos los días, oxígeno. Es en ese sentido que este proceso de la fotosíntesis se va a iniciar o se ha iniciado hace muchos millones de años atrás en el pasado, cuando la Tierra estaba formada en gran abundancia por océanos. Se han desarrollado una colonia de estromatolitos. Y estos estromatolitos crecieron en una gran cantidad de colonias en el océano y empezaron a fabricar, a expulsar oxígeno, burbujas de oxígeno que fueron alimentando el océano y posteriormente salieron a la superficie y fueron reuniéndose en gran cantidad para transformar la vida del planeta y con esto la oportunidad de que una gran variedad de vida pueda surgir a partir de los estromatolitos. Hoy en día se puede encontrar una gran variedad de estromatolitos fosilizados y a través de su estudio los científicos hallaron evidencia de que los estromatolitos fueron los causantes de haber originado el primer cúmulo de oxígeno en nuestro planeta. Hoy en día este proceso se sigue continuando, pero son las plantas quienes tienen la función de generar oxígeno para todo ser vivo. En ese sentido se enfatiza, se señala en los diferentes foros internacionales cuando se habla de el cambio climático, que debemos cuidar nuestras plantas. El Amazonas, esta región llena de arboleda en Sudamérica, es uno de los pulmones más fuertes que tiene la Tierra. De ahí nacen las campañas, los mensajes para cuidar la Amazonía, el Amazonas y toda su arboleda. Toda vez que el hombre, desde la prehistoria hasta nuestros tiempos, se ha dedicado a talar árboles, a eliminar aquellos elementos como la flora que nos generan oxígeno. Hoy en día la economía, la globalización nos ha vuelto más competitivos, más consumidores, evento por el cual el hombre está talando indiscriminadamente los árboles y con esto está eliminando aquel elemento que nos genera oxígeno. Si ustedes tienen una planta en casa, cuídenlo porque así como ustedes le van a dar agüita para que crezca, la planta les va a devolver recíprocamente oxígeno. Continuando, es en función a este astro rey al Sol a quien los científicos argumentan que a sus rayos solares en el planeta Tierra se han desarrollado una amplia variedad de vida, la cual está sustentada por los rayos del Sol y que sin este la vida desaparecería.
Por ello, a estos rayos del sol, a la luz con el cual hemos denominado, marca la diferencia entre la oscuridad y el día, la noche y el día. Los científicos han teorizado un conjunto de conceptos con los cuales nos señalan que el Sol tendría las siguientes partes: el núcleo, la zona radiactiva, la zona convectiva, separada por la tacoclina. Luego se encuentra la fotosfera, la cromosfera, la corona, acompañado por supuesto de erupciones, protuberancias y un conjunto de aspectos propios del astro rey. En ese sentido, debemos señalar que el núcleo solar es la zona donde se originan reacciones termonucleares. Cuando hablamos de termonucleares estamos hablando de una gran cantidad de energía con fuerza destructiva. Luego vendría a ubicarse la zona convectiva después del núcleo, de color naranja claro, y en la zona convectiva sería el lugar donde se encontrarían los gases solares. Y después de la zona convectiva, más arriba se hallaría la fotosfera, el lugar donde se originaría la luz visible del Sol. Y más arriba de la fotosfera se encontraría la capa denominada cromosfera, la capa superior de la fotosfera. Y por encima de la cromosfera se hallaría la corona solar, la atmósfera superior del Sol, o también denominado como atmósfera superior solar. El Sol y la fusión de su núcleo, en abundante en hidrógeno y en helio, según los científicos, es lo que libera energía, aquello que nosotros lo vemos como luz y calor. Algunas comparaciones entre el Sol y el planeta Tierra. El radio ecuatorial de la Tierra. La Tierra tiene un radio de 6.378 kilómetros. Por su parte, el Sol tiene un radio de 695.000 kilómetros. Hablemos del periodo de rotación sobre su propio eje. El planeta Tierra demora en dar una vuelta sobre su propio eje, conocido como movimiento de rotación, 24 horas, un día, como lo conocemos. Por otro lado, el Sol demora entre 25 a 36 días, casi un mes, un poco más. ¿A qué se debe esto? A la gran masa, a gran volumen que tiene el planeta Tierra en menor proporción al Sol. Es decir, el Sol tiene una mayor masa, un mayor volumen, 101 veces mucho más grande que el planeta Tierra, y por lo tanto, por tener un gran tamaño, esto demora en dar una vuelta sobre su propio eje, conocido como movimiento de rotación, 25 a 36 días. ¿Cuál es la temperatura en el planeta Tierra? La temperatura promedio normal. Hablamos de 15 grados centígrados. Entre lo más frío, que es menos bajo cero, y entre lo más caluroso, que son 30 a 40 grados, el punto intermedio es 15 grados centígrados. Sin embargo, en el Sol, el punto intermedio se registra como unos 6.000 grados centígrados. En ese sentido, el astro rey, el Sol, dadas sus condiciones naturales, hace imposible de que pueda germinarse algún tipo de vida en su superficie, en la corona del Sol. Entre otras características debemos señalar la siguiente. En el centro del sistema solar se encuentra el mayor
tamaño el astro Sol. En el sistema solar, el más grande de los cuerpos celestes es nuestro Sol. Otro factor que podemos señalar, que nuestro Sol es una de las 1.000 millones de estrellas que existen en nuestra galaxia denominada la Vía Láctea. Es en ese sentido que existiendo otros soles como nuestro Sol u otras estrellas, porque nuestro Sol es una estrella, los científicos han argumentado que la probabilidad de la vida en otro sistema solar es muy probable. Otro factor importante, el Sol genera su propia atracción gravitatoria, la cual mantendría los planetas girando sobre su propio eje, realizando el movimiento de traslación sobre el Sol. Y es en ese sentido que la radiación que el Sol emite llega a todos los planetas del sistema solar. Otro factor el cual podemos señalar es el siguiente. Mediante la radiación de su energía electromagnética, que aporta directa o indirectamente el Sol a todos los planetas, incluido nuestro planeta, sería el factor importante por el cual se estaría dando la expansión o el desarrollo de la vida en nuestro planeta desde tiempos muchos millones de años atrás. Estamos hablando después de la era arcaica, específicamente refiriéndonos a la era primaria o paleozoica, donde las primeras plantas habrían hecho su aparición, al igual que las primeras formas de vida unicelular, seres formados por una célula. Entre otros datos también podemos señalar, bueno, ya lo dijimos, cuál es la distancia entre el planeta. Se habla de 15.000 millones, otros muestran otros datos, pero en esencia no deja de ser menos interesante. Y lo que llama la atención muchas veces a los científicos es aquel fenómeno solar denominado como la mancha solar. Y según cálculos matemáticos hechos por los astrónomos, indican de que una mancha solar tendría un radio de 8.000 kilómetros. ¿Cuál es la edad que le han calculado a nuestra estrella, el Sol? Le han calculado 4.600 millones de años a nuestro Sol, lo cual en términos astronómicos, comparando con una persona, se diría que el Sol aún está en una etapa previa a la juventud. ¿Cuál es el radio que tiene? 696.000 kilómetros. Y por supuesto su masa, 1.99. Lo cual nos dice la gran dimensión, la gran proporción que tiene nuestro astro rey. El Sol, aparte de todas esas características que tiene, es mucho más grande que nuestro planeta. Es 109 veces más grande que nuestro planeta. Imaginen que mi cabeza es el planeta Tierra, el Sol tendría como 100 cabezas en cuanto al tamaño. Ese es el modelo que plasman los científicos a partir de sus cálculos matemáticos astronómicos. Es decir, ellos proponen hipótesis que el Sol tiene la siguiente estructura, la cual ya lo hemos señalado. Sin embargo, también señalan que el Sol, junto con los planetas, es el principal elemento, el principal factor que hace posible que todos los planetas se mantengan en sus ejes, girando en su movimiento de traslación sobre el Sol, y lo más importante, que en algunos de estos planetas se haya podido originar la vida, como en nuestro planeta. La fotosfera. Otro rasgo importante de la fotosfera, del cual ya hemos hablado hace un momento,
precisamente se ha calculado que es una capa de gas con un ancho de 500 kilómetros de profundidad. En su superficie se puede hallar un material denso, el cual emitiría luz, pero con una gran capacidad de poder generar una luz que es expulsada al espacio, como nos muestra la imagen inferior derecha. En ese sentido, debemos señalar que es muy importante, es en ese sentido, entonces, que la fotosfera sería uno de los elementos muy importantes. Dicho así de otra manera, bueno, sabemos que es una capa, pero este elemento, ¿por qué lo digo elemento? Porque si bien la fotosfera, como otra capa que posee nuestro astro rey, generaría, produciría una temperatura mayor a los 6000 grados Kelvin. Es en ese sentido que la fotosfera sería la causante de generar un conjunto de luz, el cual estaría generando fotones, los cuales se traducirían en un conjunto de gases, pero con una temperatura muy diferente. Y posteriormente a la fotosfera está la cromósfera. ¿Cuál es la característica más importante de la cromósfera? Es la capa que no se puede ver, casi invisible, con una combinación de gases densos sobre la fotosfera. Su temperatura mínima puede alcanzar a los 6000 grados centígrados y la máxima a 20.000 grados centígrados, con un promedio de 10.000. Sin embargo, debemos señalar que la cromósfera, igual que las otras capas del astro D, es muy importante, ya que la cromósfera es apreciada cuando se puede dar un fenómeno conocido como los eclipses de sol, mostrando un color rojo brillante que en algunas ocasiones puede aumentar en luminosidad o puede disminuir, lo que se conoce o lo que los científicos conocen como los flares solares, que no son más que el aumento o la disminución de ese brillo, ese resplandor, como cuando agarramos una linterna y dependiendo si la pila está cargada o no, va a alumbrar con mayor luminosidad o con menor luminosidad. Y la capa que está más arriba en la superficie del Sol, si va el término, se denomina corona. La corona, igual que las otras capas, tiene grandes temperaturas, es muy caliente, sin embargo tiene una densidad bajísima. Sin embargo, esto no le deja de ser menos importante, toda vez que la corona, por ser dicho de otra manera, es la superficie del Sol, es lo que nosotros podemos llegar a ver con los observatorios astronómicos y o telescopios. La zona de convección. Esta zona, este lugar, es en donde se dan las corrientes de gas, es en donde se dan la mayor fluidez de energía hacia las capas superiores. La energía se produce en el núcleo y para que del núcleo pueda moverse hacia la superficie le demora un tiempo de 20 millones de años. Eso nos dicen los científicos con sus cálculos astronómicos. La zona de radiación es el lugar donde los fotones son absorbidos y reenviados en forma de energía baja. Otro hallazgo que hacen los científicos tratando de explicar cómo funcionan los neutrones, los protones, los átomos en el Sol.
Y es en ese sentido que, en cuanto al núcleo, el cual, según los científicos, teorizan que tiene una temperatura y una densidad que van aumentando en la superficie hacia el núcleo, es decir, de hacia afuera hacia adentro, con una temperatura que iría aumentando a 15 millones de grados Kelvin a una presión de 200, nos indica, nos muestra otra forma de cómo funcionaría el Sol, el núcleo y la superficie. A partir de la fusión de átomos como el hidrógeno y el helio, la calor se estaría produciendo de hacia afuera hacia el interior. Otro fenómeno solar que los científicos pudieron advertir es el denominado viento solar. El campo magnético de la corona tiene una enorme fuerza, una enorme energía, y precisamente cuando esta energía es liberada al espacio, llega a ser como una escoba que va a limpiar los desechos en cuanto a partículas que existen en el sistema solar. Porque este viento solar, con una gran energía, limpia, evapora, incinera algunos elementos pequeños que quedan vagando en el sistema solar. Y por supuesto las manchas solares siguen siendo aquello que va cautivando a los científicos y se presenta como unas zonas donde se muestra una granulación, es decir, unas manchitas de color oscuro que puede llegarse a formar en algunos minutos y luego desaparecer, donde puede variar el brillo y convertirse en poros. Dicho de otra manera, como nos muestra la imagen, tenemos un conjunto de manchas solares que varían en función a la dimensión y, lo más importante, al brillo o al reflejo con un tono oscuro, ya que las manchas solares de color oscuro fueron medidas también por los astrónomos y en algunos casos les dieron un cálculo de 10.000 kilómetros de diámetro, con una variación en el tono, en el color, desde oscuro hasta marrón rojizo. Es en ese sentido que los astrónomos señalan que cuando mayor es el campo magnético en el Sol, más oscuros son las manchas. Y estas pueden durar durante un minuto, minuto más, minuto menos. Bien, quedamos en esta parte con, con las ganas de continuar. En la siguiente clase quedamos en esta parte. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Abríguense, cuídense y Dios los bendiga. Muchas gracias.